Bien, entonces les voy a compartir la pantalla donde está el aula virtual y voy a estar muy atento a lo que ustedes me puedan plantear al respecto, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que estuvimos haciendo en las semanas de inicio del curso? Básicamente estuvimos em, desarrollando la primera unidad y esta primera unidad tiene que ver básicamente con lo que llamamos las características de los animales y las plantas. Es una primera unidad con clara orientación biológica y, y avanza o se desarrolla desde la pregunta acerca de qué es lo que caracteriza a la vida como fenómeno biológico, qué caracteriza a los seres vivos, cómo esos rasgos característicos de lo vivo o de la materia viva están vinculados con la teoría de la evolución, que siempre es una especie de paraguas o de trasfondo importante para poder entender, para poder interpretar biológicamente los fenómenos. Y a partir de eso, justamente de esos antecedentes, reconocer la biodiversidad de los seres vivos y algunas nociones acerca de cómo clasificarlos, de cómo identificarlos. Junto con eso, entonces, después de reconocer la biodiversidad, o de tener, digamos, un primer acceso a la noción de biodiversidad desde el punto de vista de las especies, la biodiversidad de especies, entonces tratamos de visualizar algunas características más específicas, específicamente de un tipo de ser vivo que son los animales, uno de los reinos del mundo de los seres vivos. Y a partir de eso, entonces, reconocer algunas de los principales filos en los cuales se clasifican los animales. Yo les sugerí algunas actividades que ustedes podían realizar para eso. Así como tratamos de aproximarnos con algo de detalle a algunos de los tipos de animales existentes, em, también quisimos aproximarnos con algo más de profundidad a las características y estructuras de las plantas. Y, y así como en el caso anterior habían algunos recursos, algunas actividades sugeridas para ello, acá también les indiqué un par de recursos. Siempre, por supuesto, ustedes espero que hayan podido ver algunos videos que son muy interesantes y no tienen mucha extensión, que son útiles justamente para aproximarse a este contenido de manera un poco más visual, de ese sentido enriquecido. Y además les sugerí un par de recursos que son animaciones o simulaciones que están en una página web que, si bien están en inglés, son de fácil acceso y de fácil manipulación. Así es que espero que hayan podido revisarlo. No obstante, me parece que más o menos en esta fecha, después del 8 de abril, hicimos que se abrió el paréntesis, por lo tanto, hasta ahí yo observé que hubo algún tipo de interacción con el curso, porque les coloqué un foro para dar cuenta, para evidenciar y para compartir el trabajo que podían haber realizado con las actividades con simuladores, y en este foro no ha habido ningún movimiento desde esa fecha. Así es que yo considero que aquí el curso quedó entre paréntesis. Junto con eso, después del feriado había una clase que de alguna manera termina o finaliza la primera unidad del curso, donde se enfatiza básicamente la importancia de las plantas, básicamente por el rol que juegan, ¿cierto? En, en- en el mundo de los seres vivos en general, especialmente en las tramas tróficas.
son la base de las tramas tróficas, en el fondo de la cadena alimenticia de los seres vivos. Y una referencia también visual al proceso de fotosíntesis, justamente porque es el proceso básico, base de la transformación de la materia inerte en materia orgánica y por lo tanto también en nutrientes para todos los seres vivos. Y lo que sigue más adelante entonces es una primera actividad evaluativa relacionada con esta primera unidad de animales y plantas para dar paso a la segunda unidad del curso, que básicamente trata sobre algunas estructuras y sistemas del cuerpo humano y sobre algunas prácticas saludables asociadas al cuidado del cuerpo. Por lo tanto, bueno, me gustaría primero escuchar de parte de ustedes, saber qué es lo que han podido revisar hasta este momento y plantearles cómo creo que debemos continuar. Entonces, les doy la palabra. ¿Algún comentario o pregunta acerca del itinerario del curso hasta ahora? Profe, Dígame. igual en el paro revisé los PPT, Ujú. igual eran como muy extensos, entonces desde el paro encuentro que igual fue como mucha materia que quedó como en el aire. Ya. Entonces, Ujú. entonces igual lo revisé, pero también la parte esa de la página de la simulación no la entendí. Ya, Ahí quedé colgado. ok. Bueno, no sé si pudo ver, Pablo, que en el aula actualicé un par de recursos que son para las dos primeras presentaciones de diapositivas, lo que llamé una narración de las diapositivas. Porque antes sí que empezaron al paro descargué todo lo que había, Ya, porque la idea era no meterse. de acuerdo, Como, entiendo. entonces descargué todo y después no sé si habrá actualizado algo. Ah, ya. Le voy a mostrar de inmediato un par de cosas que pueden ser útiles llegado el momento. En, en las primeras dos diapositivas, em, miren, no, perdónenme, no lo he hecho. Lo actualicé en el otro curso, pero en este no. Pero voy a actualizarlo justamente después de la clase. Tengo una grabación, básicamente es la presentación de diapositivas donde las fui narrando, como si estuviéramos en una clase expositiva. Así es que voy a colocar aquí un enlace para esa grabación. Son grabaciones que duran como 25 a 30 minutos. En el fondo es la clase correspondiente a estas diapositivas, para la primera y para la segunda presentación de diapositivas. Y luego, bueno, las tercera y cuarta presentación de diapositivas tienen mucho material audiovisual, por lo tanto no voy a hacer esa grabación, me parece que no es necesario. Y en cuanto a las actividades con simuladores, bueno, les puedo comentar en breve también de qué se tratan los ejercicios. Va a ser importante que lo revisen pronto porque es parte de lo que me interesa evaluar. Y en este caso sí alcancé a publicar un video donde aquí ustedes van a encontrar una explicación, una descripción de cómo hacer uso de los simuladores. ¿Ya? Si hacemos clic aquí, se abre esta ventana donde yo justamente describo en qué consiste la actividad experimental que espero que desarrollen con el simulador y que respondan o que compartan evidencia a partir del foro. Em, dígame, Catherine, te dice que tiene una duda.
profe. Sí, ¿quién? Rabe. No, yo soy Daniela, es que lo que pasa es que este computador lo usamos dos personas. Ah, ya. Entonces, tengo una duda, ¿no va a ser ningún como resumen de esas clases? Porque igual siento como que tal vez necesitamos como guía en esas clases, o como que las va a dejar pasar. Como con eso. Eh, mm, a ver, yo les acabo de decir que lo que voy a hacer es publicar la grabación de esas clases, es decir, es como em, la repetición de las clases, por decirlo así. No, no la grabación de la conexión virtual, sino la narración expositiva de las clases. Em, lo que me interesa saber es si acaso ustedes han hecho las actividades que yo les he propuesto. Digamos, lo que vi es que no trabajaron en el último foro que estaba publicado y les estoy pidiendo que lo hagan. Y no sé cómo les fue con las otras actividades anteriores. Habían algunos cuestionarios en línea, ese tipo de cosas. Yo creo que tal vez la mayoría, no va a ser hablo por mí igual, tal vez no lo hicimos porque durante el paro la idea era no meterse a nada de lo que era relacionado con el aula virtual. Ya, entonces no entiendo, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Estoy hablando de las 3 primeras clases, digamos, no el periodo de paro. Yo por lo menos no lo hice. No sé Ya. si invitan más compañeros. Em, dice, Catherine pregunta por los hemeotermos. ¿Dónde encontró esa referencia, Catherine? Entiendo que quiere decir homeotermos. Hola, profe. En uno de los capítulos del libro que dio, Ah, ya, perfecto. estaba en la materia, creo que de la segunda clase, de la Ujú, segunda materia, ujú, estaba, yo lo tengo anotado como hemiotermo, ujú, pero si quiere busco porque también lo tengo anotado ya. ya. Em, no, bueno, no es necesario. Digamos que es una característica, una propiedad de algunos animales que tienen la capacidad para regular la temperatura corporal con independencia de la temperatura ambiente. Es, por ejemplo, el caso del ser humano. Nosotros tenemos un sistema que regula nuestra temperatura, que mantiene lo que se llama la homeostasis y que nos permite entonces mantener el funcionamiento corporal dentro de un rango de temperaturas. A diferencia, por ejemplo, de los animales como las lagartijas que necesitan em, calentarse, digamos, aumentar la temperatura de su cuerpo para desarrollar su metabolismo recibiendo rayos solares, digamos, recibiendo energía desde el medio externo. En cuanto a, bueno, lo que estábamos comentando antes, yo entiendo efectivamente que muchos durante el periodo de paro no tuvieron acceso, no revisaron documentación o material del curso. Mi pregunta era sobre lo que había pasado antes del paro, ¿ya? Porque hubo un periodo en el cual efectivamente estuvimos en clase y estuvimos en contacto. En cuanto como les decía, en cuanto a una especie de repaso, lo que yo les voy a colocar en el aula virtual es la grabación de las 2 primeras clases para que puedan revisarlo y de alguna manera recapitular o recordar esos contenidos. Y en la medida en que puedan ponerse al día lo más pronto posible, lo que yo les pido es que
vayan a mirar los recursos que están ahí disponibles. Especialmente hay algunos cuestionarios, en el caso de que son cuestionarios relativamente sencillos y que pueden ser respondidos a partir de la lectura de las diapositivas o a partir de la lectura de los textos complementarios. Y además las actividades de simulación que están especialmente relacionadas con el trabajo o el contenido sobre las características de las plantas, ¿ya? Para que estos sean los focos que ustedes pongan lo antes posible. Diga Catherine, si tiene otra duda, abra su micrófono nomás. Ya, que en la clase 2 también había una diapositiva donde dice, es apropiado incluir en el mismo grupo el murciélago, la abeja, solo porque vuelan. Uh-huh. Y en el capítulo del libro hablaba sobre las homologías, Uh-huh. sobre el mismo patrón estructural. Uh-huh. Pero no explicaba específicamente lo del murciélago y la abeja. Ya, de acuerdo. Explicarlo? Sí, claro. Bueno, primero, una de las cosas que van a ver cuando coloque el acceso a la grabación justamente es que esas diapositivas están de alguna manera descritas ya en el continuo de la clase, para que les facilite la comprensión de las diapositivas. Ahora, en torno a esa pregunta en particular que está en la clase 2, déjenme buscar de hecho esa diapositiva. Bueno, el sentido de esta primera parte de la presentación justamente es cuestionar o preguntarse acerca de bajo qué criterios podemos clasificar o podemos agrupar especies. Entonces, justamente primero nos aproximamos de manera bastante morfológica o anatómica, en el caso de las diapositivas de manera bastante visual, digamos. Entonces, si uno compara estos grupos de animales y de plantas que vemos aquí, o de seres vivos más en general, porque no solo hay plantas, entonces de inmediato parece ser que podríamos conseguir, podemos hacer ciertos agrupamientos justamente a partir de algunas de las características características externas de estos animales. Entonces, un primer criterio, por ejemplo, tiene que ver con el hábitat en el cual uno los encuentra. Y así, por ejemplo, en el caso del murciélago y la abeja, diríamos, bueno, ambos son animales voladores, por lo tanto, podríamos clasificarlos en un primer grupo. Y por eso después viene la pregunta acerca de si el murciélago y la abeja pertenecen efectivamente a un mismo grupo de seres vivos. ¿Por qué o bajo qué criterios estamos de acuerdo en colocarlos dentro de un mismo grupo o por qué no deberíamos colocarlos dentro de un mismo grupo? Y entonces, efectivamente, un primer análisis estructural, morfológico, funcional nos dice sí, se trata de dos animales voladores, tienen lo que parecen ser alas y por lo tanto parece que tienen rasgos comunes que nos hacen, digamos, intuir, suponer que pertenecen a un mismo grupo de seres vivos. Pero la verdad es que el ejercicio de clasificación o de categorización es un ejercicio arbitrario que estamos realizando nosotros. Y entonces podemos también cambiar el criterio. Y allí es donde la biología juega un papel importante, un papel clave. Porque justamente de lo que se trata es, desde el punto de vista biológico, es de alguna manera reconstruir la historia de los seres vivos y de poder dar cuenta o poder ir explicando sus características y sus especificidades. Entonces, así uno puede mirar con más detalle
las características de estos dos animales y empezar a reconocer, bueno, cómo son, por ejemplo, las estructuras, en este caso, de sus alas. Y resulta que cuando uno hace eso, encuentra que la estructura alar del murciélago tiene una membrana que no se parece mucho a la estructura del ala de la abeja, y además tiene una estructura ósea, que es lo que podríamos llamar el brazo del murciélago. Esa estructura ósea tiene, por supuesto, huesos componentes que son muy parecidos, que son muy semejantes al hueso, por ejemplo, a los huesos o a la estructura ósea de un brazo humano, por una parte. Y por otra parte, vemos que si miramos la estructura ósea del cráneo del murciélago, es muy parecido al cráneo de un oso. Entonces, a pesar de que el murciélago y la abeja son dos animales voladores, el murciélago tiene muchos más parecidos anatómicos con un oso o con un humano que con una abeja. En el caso de la abeja no vamos a encontrar una estructura ósea, porque se trata de un animal invertebrado que tiene lo que llamamos un exoesqueleto, ¿sí? Una capa rígida de quitina que le da estructura a su cuerpo, pero no tiene un esqueleto interno. Y entonces este criterio adicional, que es anatómico, nos está diciendo, parece ser que el murciélago pertenece a un grupo distinto de seres vivos. Y de hecho lo vamos a clasificar después como un mamífero, y no como un insecto, como si clasificamos a la abeja. ¿Ya? Entonces, en ese sentido apuntaba esta diapositiva. Y como les decía, el ánimo o el espíritu de esta segunda presentación justamente consiste en introducir algunos criterios que nos permitan reconstruir las historias de los seres vivos, agrupándolos en función de sus similitudes y sus diferencias. Espero que le sirve esa explicación, esa descripción, Catherine. Haga otra pregunta, dígame nomás. Ya, que hay una, es que tengo aquí medio enredado, pero no me acuerdo si sale en el PPT también, pero había una pregunta que decía, ¿por qué cambian los sistemas de clasificación? Uh-huh. Y yo la respondí en base a lo que leí en el texto, Uh-huh. pero en verdad no sé si está bien. ¿Cómo le respondió? Le puse principalmente porque cuando se proponían nuevas clasificaciones, los taxónomos no aceptaban todos los principios de clasificación y las propuestas. De acuerdo. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Hay un proceso, es un proceso de construcción histórico, situado, que depende, por supuesto, en parte de las ideas, de los conocimientos, del aprendizaje de las mismas personas que están trabajando en ese proceso, como usted dice bien, los taxónomos o los taxonomistas. Y ese conocimiento del cual disponen los taxonomistas es un conocimiento que está continuamente modificándose. Se está modificando en parte porque hay nuevos conocimientos que se desarrollan o porque hay ideas que se revisan y que se modifican en base a nuevos criterios. Y adicionalmente porque se van desarrollando herramientas o técnicas o metodologías cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas, que introducen más información y más antecedentes para tomar decisiones en el ámbito en este caso, de la clasificación de los seres vivos. Hoy en día hay técnicas de análisis genético, de secuencias genéticas de los seres vivos, que básicamente le dan sustento muy, muy básico, muy elemental
en el sentido de muy fundamental a los criterios de clasificación. O sea, podemos tener, por ejemplo, una definición de especie, según la cual una especie está delimitada por, por el grupo o por el conjunto de organismos que comparten características semejantes, que tienen características muy semejantes, digamos, estructuras anatómicas, cubierta corporal, la funcionalidad de ciertos órganos, son fisonómicamente parecidos y que además tienen la capacidad de reproducirse y de generar descendencia efectiva, es decir, generar descendencia que luego pueda a su vez generar descendencia. Sin embargo, esa clasificación, perdón, esa definición de especie va a funcionar para una gran mayoría, una gran cantidad de seres vivos, pero hay otros seres vivos que no tienen reproducción sexual, por ejemplo, y por lo tanto la noción de especie que se utiliza en biología no va a ser suficientemente precisa para distinguir cuándo se habla de una especie o de otra. Y en esos casos no queda otra alternativa hoy en día, y afortunadamente existe, de acudir al análisis genético de las características genéticas, analizando la estructura del ADN de esos seres vivos o de los seres vivos en general, para reconocer similitudes y diferencias a ese nivel. Y por lo tanto, con estos nuevos antecedentes o con estas nuevas técnicas, lo que antes había sido clasificado de cierta manera, ahora se clasifica de una manera diferente. Así es que, en síntesis, yo estoy de acuerdo con lo que decía Catherine, en el sentido de que la biología o los biólogos o los taxonomistas, las personas que están en el ejercicio de analizar la biodiversidad y de establecer categorías y clasificarlos, están en un proceso continuo de revisión de los criterios y de producción de nuevos criterios. Bueno, yo entiendo que me están pidiendo que revise las diapositivas. Yo, como insisto, voy a publicarles la presentación de las diapositivas 1 y 2, que ya están en el aula virtual. Eso es complementario de las diapositivas. Espero que eso les aclare un poco más esas presentaciones. Recuerden que en las clases 1 y 2 no había paro, por lo tanto es un trabajo que ustedes podrían haber planteado incluso antes. En cuanto al contenido de las otras clases que tienen harto material audiovisual, bueno, lo importante allí es poder ir revisando, mirando esos registros, que son en general breves, y que luego puedan realizar algunas de las actividades que yo les voy sugiriendo. Una compañera decía que se acordaba del foro del taller de vivos y no vivos. Ese es uno de los recursos, pero también hay otros que están luego publicados y que de alguna manera les ayudan a ustedes a complementar las lecturas o las diapositivas de clases. Estoy hablando, por ejemplo, de estos cuestionarios en línea que apuntan a las características de los artrópodos o de los reptiles o de los, etcétera, de los distintos grupos de animales. Y en cuanto a la siguiente clase, como les había anticipado, bueno, están las actividades con simuladores y hay una grabación donde yo les describo y les cuento en qué consisten, cómo se utilizan, y para eso entonces les pido que también vayan a revisarlo y puedan trabajar en ese foro sobre investigación experimental, que está asociado a uno de los simuladores. En lo que viene, para la siguiente unidad, podemos hacer el ejercicio que ustedes me piden, de tener una revisión conjunta de las diapositivas. Y de esa manera, entonces, de alguna manera, usar el tiempo de esta conexión para esa presentación. Y espero que eso tal vez les pueda ayudar a mantener cierta
continuidad y mayor claridad en torno al seguimiento de los contenidos. Mi impresión es que lo más relevante no va a ocurrir en ese momento de la presentación, sino que lo más relevante espero que ocurra cuando ustedes realicen los talleres o realicen los ejercicios o las actividades o participen en los foros. Por eso mi prioridad era disponer del tiempo para resolver dudas y para que luego ustedes pudieran trabajar tanto en lecturas como en estos recursos que yo les voy sugiriendo. Bueno, vamos a hacer eso. Yo voy a hacer clases positivas a partir de la próxima unidad y espero que ustedes puedan entonces ir desarrollando los ejercicios complementarios a partir de esos antecedentes. ¿Profe? Sí. Ya, lo que pasa es que yo vi la clase 3 Ya. y el PPT como que no tiene mucho que ver con el capítulo del libro que usted dio, Ujú. porque en el capítulo del libro habla sola y específicamente de la característica de los animales.